Hechos que dan de qué hablar. Gladys en Éxitos. Comenzamos la primera hora de programa con una serie que está dando de qué hablar. Se llama Poco Ortodoxa. Está transmitida por Netflix. La primera temporada la están transmitiendo. Son solo 4 capítulos. Y voy a comenzar la entrevista con el doctor Emanuel Taú, leyendo primero un artículo del diario La Nación de Argentina. Reseña sobre la serie Poco Ortodoxa, la ficción parcialmente basada en las memorias de Deborah Friedman, está escrita en torno a la idea de liberación. Esther Shapiro la materializa a través de la acción y las muy creíblemente logradas emociones de su personaje. Pero esta liberación tiene distintas facetas. En su fuero más íntimo, la joven de 19 años rechaza los más fundamentales preceptos de la tradición judía hasídica ultraortodoxa en la que está inmersa desde su niñez. Soy diferente, afirma la protagonista más de una vez. Es esta incomodidad la que la lleva a tomar una decisión casi más por instinto que por una racionalización de esas incongruencias. Es fácil para el espectador promedio compartir el rechazo de Esti, la protagonista, y sentir la opresión de la comunidad hasídica. Pero no todos comparten esta visión. Isi Posen, un ex hasídico londinense de 25 años, tomó distancia de esta posición y brindó su testimonio a la revista, por ejemplo, digital Dacet. A pesar de la validez de la crítica, tal y como está planteada la ficción, su centro gravitatorio no es el proceso de rechazo a la comunidad, ya que la acción es más bien abrupta. En este sentido, tiene lógica que los escritores, disponiendo de un tiempo limitado y de la atención variable del espectador, hayan retratado una comunidad fácil de rechazar. Esther Shapiro se fuga a Alemania y se convierte en una rebelde con una causa que no le resulta tan visible en ese momento, pero se encuentra a sí misma en un mundo lleno de rebeldes. Dios esperaba mucho de mí, sentencia frente a sus nuevos amigos del Conservatorio de Berlín, que responden con un poderoso silencio, y ese silencio, reseña La Nación, es el eje central de la serie. Doctor, buenas tardes y bienvenido. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Su trabajo en general se centra en el pensamiento judío y su revelación con la filosofía, la teología, política y el lenguaje. Ha publicado Mesianismo y Redención, prolegómenos para una teología judía. Doctor, buenas tardes y gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes, ¿cómo están todos por allá? Y muchas gracias a ustedes por el interés y por comunicarse conmigo. Su impresión sobre la serie de Netflix Poco Ortodoxa, ¿cuál es? Bueno, han pasado cosas maravillosas alrededor de la serie en las últimas semanas, cosas inesperadas hasta para la propia plataforma, un éxito que creo que tiene que ver también con el tiempo de cuarentena y de encierro en el que vivimos, en donde nos volcamos como fuertes consumidores de las series por una necesidad de subsistencia, y hizo que esta historia, que es muy particular, que además se sostiene sobre un hecho real, sobre la historia de Deborah Feldman, que es la autora, y que Esti es el personaje que la representa, las grandes actuaciones, pero además una historia de redentiva, de empoderamiento y de salida desde un mundo poco conocido hasta para muchos judíos. Eso es interesante conocerlo, porque algunos de la comunidad judía desconocen que pueda haber, digamos, un grupo todavía mucho más fundamentalista. Hoy los judaísmos están divididos en 3 grandes movimientos: el ortodoxo, el conservador y el reformista, y hacia adentro de los movimientos hay diferentes tipos de comunidades, prácticas, líneas, ¿no? Y uno sabe y conoce lo que es la ortodoxia y la ultraortodoxia, pero esta comunidad en particular tiene algunas características que para todos no eran muy conocidas. Una de esas es, por ejemplo, el uso del yiddish como la lengua que se habla cotidianamente, que es algo que otra de las maravillas de la serie, ¿no? La serie está totalmente grabada en yiddish. Ahora, por las dudas, el yiddish es... Sí, por favor, continúe. No, que por los oyentes, solamente aclarar que el yiddish es una lengua judía que se hablaba en Europa del Este y que hasta finales de la Segunda Guerra Mundial ahí, empezó a perder y quedó destruida como parte también de la destrucción del judaísmo europeo. Para entender, ¿qué tan numerosa es esta comunidad?
son comunidades, o sea, no tan numerosas, son comunidades que principalmente la comunidad de donde se presenta la serie se llama Satmer, es una comunidad de origen húngara que está en Hungría, que pertenece al movimiento ultraortodoxo, jasídico, o sea que tiene una historia particular dentro de la tradición judía y que además es místico y antisionista. Y luego de la Segunda Guerra Mundial, luego del Holocausto, donde fue altamente destruida, o sea, y ese es uno de los temas importantes de la serie, digamos, se instala principalmente en Estados Unidos, en Nueva York, en diferentes barrios. Hoy tiene también presencia en América Latina, en Argentina, un poquito en el Estado de Israel, pero, digamos, no es la comunidad más numerosa. Dentro de la comunidad judía, ¿cuál es la más numerosa? ¿La conservadora, la reformista? Depende, la verdad es que depende el lugar del mundo en donde nos paremos, o sea, sobre todo en lo que es de Argentina hasta México, en América Latina, las grandes comunidades son del movimiento conservador, ¿sí? y apareciendo cada vez más del movimiento ortodoxo. Estados Unidos es la cuna del movimiento reformista y es donde mayores reformistas hay, y en Europa, bueno, hay un poquito de ortodoxos, hay conservadores y muy poco de reformistas, y en el Estado de Israel hay de las tres. Me gustaría que nos estableciera la diferencia entre los ortodoxos, los conservadores y los reformistas. Sí, la diferencia principal tiene que ver con, digamos, con el grado de atadura que llevan sobre la ley judía y la práctica de la ley judía, ¿sí? Y de qué manera el judaísmo es una tradición interpretativa que surge de esta revelación sinaica que llamamos Pentateuco, ¿sí? Digamos, los 5 libros de Moisés, y desde ahí toda la historia del judaísmo es una historia de la interpretación y la construcción desde ese texto, ¿no? La ley surge como interpretación de eso por la tradición rabínica. Es una ley establecida que proviene de los preceptos que se explayan dentro del Antiguo Testamento, específicamente en el Pentateuco. Bueno, de ahí el tipo de práctica de vida, de atadura a esa ley, o sea, lo que se dice alágicos, que quiere decir más agarrados a la ley o más agarrados a la tradición histórica, es lo que va diferenciando a los 3 grandes movimientos, y al mismo tiempo tiene que ver con de qué manera, o sea, dialogan con la actualidad del tiempo, de nuestro tiempo, ¿no? O sea, de qué manera están dialogando con el tiempo histórico, o sea, también, o sea, una comunidad como la de Esti parece que está en otro tiempo, sobre todo por no mirar hacia afuera, por no conectarse con el mundo exterior, por no tener internet, y una comunidad como el reformismo o el conservadurismo está tratando de dar explicaciones y soluciones al judaísmo de hoy. Claro, tenemos que hacer una pausa, doctor, y yo quisiera que al regreso, por supuesto, nos explicara un poco más de los preceptos de esas tradiciones rabínicas, pero además que tanto el ortodoxo acepta al reformista, porque, bueno, al final esto está ocurriendo en muchas religiones, no es exclusivo de la comunidad judía, y vemos que todavía hay ciertas diferencias entre unos y otros, y yo quisiera que al regreso habláramos de qué tan abierto está el ortodoxo a aceptar que hay reformistas, y si en el caso particular del personaje Esti, que representa a un poco la historia de Deborah Feldman, en esta temporada pues no se logra ver cómo es ese proceso de transformación, se empieza a asomar, pero ella termina convirtiéndose en una reformista. Me lo comenta, por favor, al regreso. Gladys en Éxitos. Periodismo responsable. Como hábito de vida. Con Gladys Rodríguez. Circuito Éxitos. Pero yo creo que muchos estamos agradeciendo el que Netflix haya hecho esta serie poco ortodoxa, y estamos esperando la segunda temporada. La revisamos hoy con el doctor Emmanuel Taub. Es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, y su trabajo en general se centra en el pensamiento judío y su revelación con la filosofía, con la teología, con la política y con el lenguaje. Quedó pendiente, doctor, hablar de las diferencias que hay entre un sector y otro. ¿Qué tanto el ortodoxo acepta al reformista?
Bueno, el tema es que justamente una de las bases de las diferentes ortodoxias, pero especialmente de la ultraortodoxia, es haberse apropiado de una idea de verdad, ¿no? O sea, y construir que, o sea, ser judío es cumplir en la mayor cantidad posible con las leyes judías y que lo verdadero son ellos. Desde ese lugar, obviamente, todo lo que no pasa por su práctica, no es que no lo reconocen, pero lo descalifican. Ahora, ni uno ni otro es más judío que eso, porque la tradición judía no es solamente una tradición atada a la ley, sino a la interpretación y a la práctica cotidiana. Entonces, digamos, alguien como yo, alguien como Esti, hasta saliéndose de su comunidad, es tan judía como un ultraortodoxo. Esto viene convirtiéndose, eso me imagino que lo veremos en una segunda temporada o incluso habrá una tercera temporada, pero ¿se convierte en reformista? No, en principio Esti sale o sea, sale del lugar en el que estaba, ¿no? No queda ahí, digamos, claro qué tipo de judaísmo, o sea, a qué tipo de judaísmo ella se dirige. Lo que queda claro es que su personaje sentía una incomodidad en el mundo que habitaba. Esa incomodidad pasaba también por su historia personal y especialmente por la falta de su madre que había dejado la ultraortodoxia y vivía en Berlín. Y eso es lo que esa incomodidad de no sentirse en el lugar que tiene que estar, de no entender, es la que la saca de ese movimiento y la historia de su salida de la ultraortodoxia. Ahora, ¿hacia dónde va? En principio va hacia afuera, digamos. Después los recorridos de la práctica judía los irá encontrando, no sabemos ahora, no sabemos si hay segunda temporada, así que... seguramente hay, porque quedó abierta la historia, pero definitivamente que permite entender mucho de la ultraortodoxia. A mí me gustaría que nos explicara el papel de la mujer en la ultraortodoxia. Sí, el papel de la mujer está muy bien retratado en la serie. Básicamente, digamos, parte del precepto que se cumple tiene que ver con bueno, la formación cuando son pequeñas, igual que lo tienen los hombres, y después poder casarse para justamente reproducirse, ¿no? O sea, la idea de familia es fundamental dentro de la tradición judía y especialmente en la ultraortodoxia, por lo cual luego de justamente de crear una familia, todo lo que tiene que ver con diferentes tareas que pasan por el cuidado y el sostenimiento de la familia están dados a la mujer, y después todo su rol dentro de las festividades y otras cuestiones. Una mujer que es castrada totalmente para desempeñar otros roles en su vida, ¿no? ¿Cómo? Perdón. No. Una mujer que es castrada totalmente para desempeñar otros roles en la vida. Sí, no, digamos, hombres y mujeres dentro de la ortodoxia, no sé si hablaría de castración, porque tiene que ver con las lógicas de su propia vida, y porque ya me lo han preguntado poco, como ¿qué pasa con esa humillación? ¿Se sienten oprimidas? Bueno, esos son los valores que nosotros practicamos, y obviamente desde nuestros valores no estamos de acuerdo o nos diferenciamos de las prácticas de todas las ortodoxias y las ultraortodoxias. Ahora, hacia adentro de la vida que ellos llevan adelante es lo único que conocen, ¿sí? Y esto que conocen tiene que ver con vincularlo con un papel dentro de la existencia y de la vida que está vinculada a lo divino. Entonces, ellas no es que son esclavas ni mucho menos, o sea, tienen las actividades y hay diferentes tareas que pueden hacer, así como los hombres también, porque siempre nos centramos en la serie, en el personaje de Esti, pero Yanke, que es el marido, es un chico tan chico como ella, que no sabe nada del mundo, que no sabe nada del sexo, que no sabe nada de las relaciones de pareja, y que, a diferencia de otros personajes que están ahí, da muestra de por lo menos una humanidad, y bueno, en las últimas escenas hasta de un sacrificio por ella, que tampoco deja claro si es por ella o si es por el hijo, ¿no? Exacto, porque también es parte de la importancia, por ejemplo, que tiene
particularmente para la tradición judía y para este grupo de ultraortodoxos, la existencia de los hijos, lo explican también en la serie, ¿no? Ante el holocausto y la cantidad de víctimas de la persecución que han tenido, pues justamente uno de los propósitos es poder, digamos, mm, aumentar la familia y tener Sí. muchos hijos. No, y además recordemos que en el judaísmo, o sea, así como diferentes cosas que hoy se discuten están permitidas, el divorcio es algo común y está permitido, y una de las causales de divorcio de la mujer es la falta de satisfacción sexual. O sea, ¿por qué? Porque la satisfacción sexual es lo que da posibilidad también a la procreación. Entonces, esa es una causal de divorcio, y además hay otra causal de divorcio dentro de la ultraortodoxia, que es que si en 10 años una pareja no tiene hijos, se tiene que divorciar, más allá de que no quieran. Wow, wow, imagínense, así importante es el tema de los hijos. Ahora, en Exactamente. el caso, por ejemplo, de una pareja que sea infértil, pero se quieran y quieran estar juntos, igual tienen que divorciarse. Si están dentro de la ultraortodoxia, sí. Wow, qué fuerte. Y como también el tema de algunas tradiciones, como por ejemplo la mujer antes de casarse que se debe cortar el cabello. ¿Nos podría explicar por qué? Sí, a ver, toda la ortodoxia dentro del judaísmo hay algo que se llaman las leyes del recato y que tienen que ver con cuánto puede, o sea, cuánto puede mostrar fuera de su ámbito privado una vez que está casada, ¿no? Por eso la utilización de pelucas o los pañuelos en la cabeza. Ahora, particularmente, o sea, pero eso no quiere decir que se tengan que rapar, ¿sí? El Mm. rapado es una de las características particulares de esta comunidad de Satmar, de la que está Esti. O sea, en ningún lugar de la ley dice que hay que raparse. Digamos, es un uso Son particular, es una interpretaciones, interpretación es particular. una interpretación de particularmente esta comunidad. Sí, tiene que ver con que justamente eh, no haya lo menos posible, o sea, es algo muy particular y muy técnico, pero para esta comunidad Satmer el pelo no es, o sea, el pelo intercede entre la persona y lo divino. O sea, el pelo no es parte del cuerpo, entonces por eso se usa el rapado. Pero es algo una lectura muy particular en partes del texto bíblico que solo hacen ellos. Claro, pero como bien explica usted, doctor, y se entiende que esas personas que viven en esa comunidad ultra ortodoxa, al final esas mujeres se crían así, se forman así, es la vida que les enseñaron desde niña y la mayoría se siente bien estando así. Solo casos como el de Esti, que representa la historia de Deborah Feldman, es que obviamente por sentirse diferente rompen y muchas veces se salen. Sí, o sea, lo que hay que entender, que está bueno también para pensar, es que la historia de Esti es la excepción, ¿sí? Ah, No es ah. la regla, es una excepcionalidad, y esa excepción no pasa, y en ningún momento la serie da a entender que pasa porque ella se siente lastimada o humillada. Principalmente, eso está también en la serie, pero principalmente el motivo por el que ella necesita correrse y salirse es por una incomodidad, porque algo en ella no está bien, algo ahí está dando vuelta. Su madre Uh-huh. después se va a enterar de sus elecciones sexuales, además en Berlín, o sea, que es la centralidad del Holocausto, digamos, pero si no, los niños, o sea, tanto varones como mujeres, se crían esa lógica desde muy chicos. Y ¿Ya? tienen sus Bueno, propias prácticas, tienen una vida ética dentro de sus leyes, sí. digamos. Ujú. Gracias por haber aceptado esta conversación con nosotros y nos ubicó bastante bien en lo que es, bueno, este grupo ultra ortodoxo dentro de la religión judía, la comunidad judía. Emanuel Taub es doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Su trabajo, además, en general se centra, y por eso ha estado con nosotros hoy en el programa explicando muy bien el pensamiento judío. Además, bueno, él ha estado trabajando con lo que tiene que ver con la revelación, con la filosofía, la teología, la política y el lenguaje, y ha hecho varias publicaciones. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias a usted por el interés y cuente conmigo para lo que necesite. Seguramente lo llamaremos para cuando salga la segunda temporada. Gracias. Gracias, un abrazo. Cerramos la primera hora de Gladys en Éxito, pero queda una segunda, igual para buena parte del país y para el mundo. Hasta las 6 estaremos con ustedes, hoy viernes 24 de abril.